Hola, mi nombre es Carolina Cruz Rodríguez, soy estudiante del programa de Mercadeo y Negocios Nacionales e Internacionales. Mi nombre es Salomé Zuluaga, soy estudiante de Administración de Empresa y con mi compañera realizaremos un análisis crítico de un estudio de caso realizado a la empresa SEMCO. La primera pregunta es: ¿qué le da el carácter estratégico a la gerencia del talento humano en esta compañía? El punto de partida para este cambio que tuvo esta empresa fue una crisis de quiebra que tuvo en 1980, donde Semler cree que la única salida que se tiene es cambiar esa relación de empresa-empleado. Y todo esto que él logró hacer con la prioridad que le da a sus empleados, lo confirmaron los resultados que se obtuvieron en ese primer año, donde después de hacer esa reorganización, ¿cierto?, de los trabajadores y darles la prioridad que tienen, las ventas se duplicaron y se logró hacer o lograr resultados que antes no se habían visto. Toda esta estrategia de SEMCO sobre las prácticas de talento humano lo que busca es impactar directamente la productividad y la rentabilidad que tiene la empresa, y cuando todo esto se logra, pues se va a ver que la competitividad va a ser mayor, ¿cierto? Se va a tener un gran diferencial en una empresa, y todo esto se debe al bienestar que los trabajadores logran encontrar en esta empresa, y además de otras bonificaciones que hablaban, que era, por ejemplo, al final del pago de todo, obtenían el 23% de las ganancias, pues después de pagar impuestos, ¿cierto? Y todo lo que una empresa tiene como obligación. Entonces esto hacía que aumentaran su desempeño y que los resultados pues iban a ser un beneficio colectivo. Entonces igual, ellos podían fijar sus salarios y sus horarios, ¿cierto? Pero esto tenía que ver acompañado de sus capacidades, fueran en relación al salario que estaban pidiendo, ¿cierto? Entonces esto también que hizo que la gente estuviera comprometida, que se informara, que tuviera una autonomía y que estuvieran en relación todos esos beneficios con lo que ellos dan, ¿cierto? Siempre debió haber un equilibrio. La segunda pregunta son: ¿cuáles son las prácticas estratégicas de talento humano desarrolladas por SEMCO? Semler describe aquí un sistema basado en 3 valores, los cuales son la democracia, la participación en beneficios y la información, ¿cierto? Entonces en esto, o basado en esto, se construyen unos programas, los cuales les vamos a mencionar a continuación, pues los que tienen como más relevancia. El primero, y de pronto el más importante, es que es una estructura circular y no piramidal. ¿Por qué? Porque acá se destruyen las jerarquías y solo se dividen en 3 niveles, que son los asesores, socios y coordinadores. Y entonces aquí ya está todo el conjunto pues de empleados que hay en la compañía, donde se eliminan gerentes intermedios y managers y tantas cosas que a veces hacen que se frenen como esa toma de decisiones, y que de pronto hace que la comunicación no sea tan efectiva cuando hay esa estructura piramidal, ¿cierto? La autofijación de salarios, ¿cierto? Donde los empleados proponen su salario y la empresa casi siempre pues aceptaba como esos salarios, pero al final había una evaluación, como lo mencioné anteriormente, que si tuviera una relación ese salario que se puso con las capacidades y con todo lo que el empleado ofrece en beneficio de la empresa. Son los horarios flexibles. Los trabajadores podían determinar su propio horario de entrada y de salida. Entonces allí Semler describe que los propios equipos coordinan sus turnos sin una intervención de un gerente, ¿cierto? Pero todo esto tenía que ser también algo productivo, que el tiempo que estuvieran pues fuera relevante para la empresa, ya que necesitaban producir, sino que la autonomía y esa respuesta positiva por parte de los empleados hacía que ellos cumplieran con sus tareas y obligaciones el tiempo que estuvieran allí. Dividía en equipos pequeños. Entonces las plantas pues dividían en unidades pequeñas de más o menos 150 personas para garantizar que la participación individual fuera real. ¿Por qué? Porque así se garantiza una cercanía entre los que trabajaban, una mayor comunicación, coordinación, y que existiera un sentido de pertenencia por cada integrante. Entonces todo esto hizo que se duplicaran las ventas y pues tuviera muchos beneficios. La estrategia de transparencia financiera total, en donde cada uno de sus empleados tiene acceso a los balances generales como tal de la empresa, los balances de resultados, y aquí en esta parte los sindicatos son una parte muy importante, ya que tienen la capacidad de enseñarle a las personas que no comprenden este tipo de información, con la finalidad de que todos estén muy empapados y que todos tengan total transparencia acerca de estos temas financieros. El otro punto estratégico es la evaluación 360. Esta se realiza 2 veces al año, es donde sus empleados se evalúan de una manera anónima a sus jefaturas comerciales y en donde evalúan esa credibilidad como tal que tienen ellos. Otro de los puntos estratégicos es el reparto de utilidades. En estas es donde la empresa como tal reparte de una manera equitativa el 23% de sus ganancias después de impuestos. Esto lo hace desde la persona que realiza el aseo hasta sus socios. Es de una manera equitativa la repartición, de esta ganancia. Uno de los programas que también parece muy interesante es el programa Perdidos en el Espacio, es donde acogen a estos profesionales que aún no tienen un área como tal asignada dentro de la compañía y los rotan durante un año por 12 áreas diferentes, con tal de que tengan como una información de primera mano de cómo funcionan los procesos dentro de la empresa. Es la eliminación de los reglamentos internos, esos reglamentos excesivos en donde, como la marcación, como los códigos de vestimenta, los hacen mucho más ligeros y los dejan un poco más como al sentido común.
La participación de decisiones estratégicas, esta también se basa en que los colaboradores tienen voz y voto en el momento de cuando se va a adquirir equipos de planta. Pueden votar, así sus opiniones pues no sean las mismas de las jefaturas, se tiene en cuenta su votación también. Vamos a abordar 5 aspectos críticos que deben abordar el área de gestión humana. El primer aspecto sería el riesgo de crecimientos en estructuras, ya que es una empresa que pasa de 100 a 800 empleados y a más de 5 fábricas en poco tiempo. Que de pronto esos puntos que se deben de tener en cuenta es la participación desde el primer día, establecimiento de criterios de tamaño máximo por planta de 150 personas y la política organizacional definitivamente no negociable. El aspecto número 2, la sostenibilidad del modelo de autofijación salarial, es donde sus líderes tienen la posibilidad de poder poner sus propios salarios. En esto digamos que lo que se quiere definir es una calibración de transparencia y definir un proceso claro para cuando el salario propuesto no se ajusta al aporte real. Otro de los aspectos sería la relación con los sindicatos, una relación que debe ser basada en la transparencia total, en donde este sindicato tenga total acceso a este tipo de información y de reportes financieros para que no vayan a haber, digamos, unas posibles confrontaciones a futuro por parte de los sindicatos. El aspecto 4 es la retención del conocimiento crítico. Son crear rutas de carreras gerenciales que reconozcan la experticia de sus técnicos como tal y darle la oportunidad, digamos, de crecer dentro de la empresa. Otro de los puntos importantes que tenemos acá es la medición del impacto de la cultura participativa. Es utilizar esas mediciones y esas encuestas de clima 360 con el fin de presentar ante la alta dirección el retorno de la inversión de la cultura organizacional como un argumento estratégico de decisiones de negocio, que estas mismas encuestas nos sirvan para mejorar mucho la estructura como tal de la misma empresa. Y pues les agradezco mucho. Senco nos enseña que cuando las personas tienen información, autonomía y participación en los resultados, la empresa no necesita gerentes que controlen, necesitan líderes que confíen que la gerencia estratégica del talento humano no es solamente un departamento de recursos humanos, es la columna vertebral de la organización.